Mm, Hare Krishna. Bienvenidos. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 5, texto 20. Iniciamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Mudirayet Nasta Prayeshu Avadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki Srimbatam Svakata Krishna Punya Sravana Kirtana Hridiyantasto Hyavadrani Vidunati Suhrit Satam Krishna Swadamo Bhagate Dharma Jnana Divisaham Kalau Nasta Trishamesha Puranarko Tunoitaham. Hare Krishna. Buen día, buenos días. Saludos para todos nuestros amigos, saludos para todos los Vaishnavas. Me da la impresión que no se ve tan claro como otras veces, pero bueno, yo creo que se escucha. Muy bien, así que tenemos el texto 20 para hoy. Texto 20 del capítulo 5 titulado Las instrucciones de Narada a Vyasa. Idam hivisvam bhagavam ivetarom yato jagatstana nirodha sambhavam taddi swayam veda bhavam statapitem pradeshamatram bhavata pravirshitam. Idam hivisvam bhagavam ivetarom yato jagatstana nirodha sambhavam Tadi swayam veda bhavam statapitem pradesham atram bhavata pradarsitam. Traducción del verso y significado dados ambos por Srila Prabhupada. Traducción. El propio Señor Supremo, la personalidad de Dios, es este cosmos y aún así está separado de él. Esta manifestación cósmica ha emanado de Él únicamente, descansa en Él y entra en Él después de la aniquilación. Tu buena persona conoce todo lo relacionado con esto. Yo solo he dado una sinopsis. De vuelta. El propio Señor Supremo, recordamos que estas son palabras de Narada. El propio Señor Supremo, la personalidad de Dios, es este cosmos y aún así está separado de Él. Esta manifestación cósmica ha emanado de Él únicamente y descansa en Él y entra en Él después de la aniquilación. Tu buena persona, Narada refiriéndose a Vyasa, tu buena persona conoce todo lo relacionado con esto. Yo solo he dado una sinopsis. Significado. Para un devoto puro, para un Vaishnava, el concepto de Mukunda, el Señor Sri Krishna, es tanto personal como impersonal. Ayer por la tarde hablábamos un poco de esto. Es tanto personal como impersonal. La situación cósmica impersonal también es Mukunda, por ser una emanación de la energía de Mukunda. Por ejemplo, un árbol es una unidad completa.
mientras que las hojas y las ramas del árbol son partes integrales que han emanado de él. Las hojas y las ramas son también árbol, pero el árbol en sí no es ni las hojas ni las ramas. La versión védica de que toda la creación cósmica no es más que Brahman significa que como todo emana del Brahman supremo, nada está aparte de él. De igual manera, las manos y las piernas, que son partes integrales del cuerpo, se denominan el cuerpo, pero como unidad completa, el cuerpo, no es ni las manos ni las piernas. El Señor es la forma trascendental de la eternidad, el conocimiento y la belleza. Y por ende, la creación y la energía del Señor parece ser parcialmente eterna, estar colmada de conocimiento y también ser hermosa. Por consiguiente, las cautivadas almas condicionadas que se hallan bajo la influencia de la energía externa, Maya, están atrapadas en la red de la naturaleza material. Ellas aceptan esto como lo máximo que existe, pues no tienen información alguna acerca del Señor, quien es la causa primordial. Ni tampoco tienen ellas información de que las partes integrales del cuerpo, al estar desprendidas del cuerpo entero, dejan de ser la misma mano o pierna que son cuando están unidas al cuerpo. De igual manera, una civilización atea, desprendida del amoroso servicio trascendental a la suprema personalidad de Dios, es exactamente igual que una mano o una pierna desprendida. Esas partes integrales puede que parezcan manos o piernas, pero no tienen eficacia alguna. El devoto del Señor, Srila Vyasadeva, sabe muy bien esto. Sri Narada le aconseja además que expanda la idea, de manera que las atrapadas almas condicionadas puedan recibir lecciones de él para que lleguen a entender que el Señor Supremo es la causa primordial. Según la versión védica, el Señor es plenamente poderoso por la naturaleza y, en consecuencia, sus energías supremas siempre son perfectas e idénticas a Él. Tanto el cielo material como el cielo espiritual, así como también sus enseres, son emanaciones de las energías internas y externas del Señor. La energía externa es comparativamente inferior, mientras que la potencia interna es superior. La energía superior es fuerza viviente y por lo tanto ella es completamente idéntica, pero la energía externa, siendo inerte, es parcialmente idéntica. Mas ninguna de las dos energías es ni igual ni más grande que el Señor, quien es el generador de todas las energías. Dichas energías se encuentran siempre bajo su control, tal como la energía eléctrica que, por poderosa que sea, se halla siempre bajo el control del ingeniero. El ser humano y todos los demás seres vivientes son productos de sus energías internas. Así pues, el ser viviente también es idéntico al Señor, pero Él nunca es igual ni superior a la personalidad de Dios. El Señor y los seres vivientes son todos personas individuales. Con la ayuda de energías materiales, los seres vivientes también crean algo, pero ninguna de sus creaciones es igual ni superior a las creaciones del Señor. Puede que el ser humano cree o diseñe un pequeño Sputnik de juguete y lo lance al espacio sideral, pero eso no significa que pueda crear un planeta como la Tierra o la Luna y hacerlo flotar en el aire como lo hace el Señor.
Hombres con escaso acopio de conocimiento dicen ser iguales al Señor. Ellos nunca son iguales al Señor. Eso nunca ocurrirá. El ser humano, después de lograr la perfección completa, puede que obtenga un gran porcentaje de las cualidades del Señor, digamos hasta un 78%. Pero nunca es posible sobrepasar al Señor o volverse igual a Él. Solo en una condición enferma, la persona necia dice ser uno con el Señor, y por eso es engañada por la energía ilusoria. Solo en una condición enferma, la necia persona dice ser uno con el Señor, y por eso es engañada por la energía ilusoria. En consecuencia, los seres vivientes engañados deben aceptar la supremacía del Señor y acceder a prestarle a Él un servicio amoroso. Para eso han sido creados. Sin esto no puede haber ninguna paz ni tranquilidad en el mundo. Srila Narada le aconseja a Srila Vyasadeva que expanda esa idea en el Bhagavatam. En el Bhagavad Gita también se explica la misma idea, o sea, entregarse por completo a los pies del loto del Señor. Ese es el único deber e interés del ser humano perfecto. Un significado bastante o con suficiente contenido filosófico. Muy bien. Om Agyanat Timirandasya Yananyana Shalakayam Chakshurun Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manovistam Estapitam Yena Bhutalem Swayam Rupa Kadamahyam Tadati Swapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinavando Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanesvari Brishavanusute Devi Pranamami Haripriyam. Vanchakalpa tarubhyascha kripa sindhuvya evacha patitanam pavani vaishnavevyo namo namaham. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namino. Namaste Sarasvati Deva Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Dashatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muy bien. Hare Krishna. Buen día, saludos a todos nuestros amigos, a todos los Vaishnavas. Texto 20. Como dijimos, Prabhupada, todo el color y la tesitura del texto, del significado, Prabhupada lo pone filosófico, aborda un par de temas y puntos filosóficos que vamos a intentar estudiar y discutir o presentar.
Y en el verso en sí, vamos a iniciar allí, en el verso en sí, que habla Narada Muni, él menciona un par de puntos que vienen a ser relevantes también para nosotros y queremos mencionarlos. Vamos a ver si puedo... Capítulo 9, la Bhagavad Gita, 9.4. En la Bhagavad Gita, en la conversación de Krishna con Arjuna, Krishna le dice a Arjuna que Maya tatam idam sarvam jagad avyakta murtina. Yo, dice Krishna en este texto, en mi forma no manifestada, me encuentro presente, omnipresente, en todo este universo. Todos los seres están en mí, pero yo no estoy en ellos. Y sin embargo, todo lo creado no descansa en mí. He ahí mi opulencia mística. Aunque yo soy el que mantiene a todas las entidades vivientes y aunque estoy en todas partes, yo no soy parte de esta manifestación cósmica, pues mi ser es la fuente en sí de la creación. Textos 4 y 5 de la Bhagavad Gita. Y los interesados y los buscadores pueden leer los significados de estos textos y Prabhupada aporta, pues como de costumbre y como es el estilo, Prabhupada amplía más esos textos, ¿no? Que es algo similar a lo del texto de hoy en el Bhagavatam, de que el Señor Supremo está en todo, es todo, pero al mismo tiempo no es todo. La filosofía puede ser un tanto enredada en ocasiones, ¿no? Y a veces se requiere... Hay una ocasión, vamos a contar esta historia, creo que él llegó. Hay una ocasión en donde Prabhupada estaba con sus discípulos y vino una reportera para entrevistarlos, una dama, una muchacha. Y estaban conversando y ella preguntó. En realidad sus preguntas estaban siendo como en un sentido como más en asuntos superficiales, no tanto preguntar cosas profundas, como en este caso algo filosófico. Entonces ella pregunta, ¿por qué usted, Swamiji, se viste de este color, naranja? Entonces Prabhupada iba respondiendo y en una de las preguntas ella dice, ¿y por qué se cortan el pelo? Pregunta ella. ¿Por qué tienen que raparse la cabeza? Entonces Prabhupada a su cuestionamiento, Prabhupada respondió con otra pregunta. Resulta que ella, la muchacha, tenía una falda corta, tal vez no una mini falda, pero que llegaba a lo indecente, podríamos decir, pero sí una falda corta, ¿no? Que sus piernas, como digo, tal vez no así algo así indecente, pero una falda que mostraba sus piernas, ¿no? Y Prabhupada a esta pregunta, ella dijo, ¿por qué se rapan la cabeza? Y Prabhupada respondió con la pregunta, ¿y usted por qué usa esa falda que se le miran todas las piernas? Le preguntó Prabhupada. Así que ella tampoco esperaba una pregunta como respuesta. Y todos rieron, ella misma rió. Y Prabhupada agregó después de su misma pregunta, ¿usted por qué usa esa falda? Prabhupada dijo, nosotros preferimos tener la cabeza fresca y no las piernas frescas. Nosotros preferimos tener la cabeza fresca porque para estudiar filosofía se requiere tener la cabeza fresca, Prabhupada. Y era una respuesta un tanto para bromear un poco con ella. Sin embargo, es cierto que para ciertos temas, principalmente en la filosofía, se requiere tener la cabeza fresca, ¿no? La cabeza no solamente rapada, no más bien rapada, sino pues un poco limpia, un poco estar pensando,
tener la capacidad de centrarse en el tema del cual se está hablando, porque a veces se vuelve un tanto confusa y enredada la filosofía, como en este caso se dice que Dios está en todo, pero no está en todo. Sería como una broma, ¿no? Sería como un juego. Sí, Dios está en todos lados, pero al mismo tiempo Él no está en ningún lado. Como el mantra de hoy dice que el propio Señor es este cosmos, pero aún así está separado de Él. ¿Cómo es eso? De que Él es ese mismo cosmos, pero está separado de Él. Es un tanto enredado, ¿no? Esa manifestación cósmica ha salido de Él, ha emanado de Él únicamente, descansa en Él y entra en Él después de la aniquilación. Y ahora vamos al 9.4, como recién leímos también, y vamos a seguir leyendo ese enredo. Yo en mi forma no manifestada me encuentro omnipresente en todo el universo. Todos los seres están en mí, pero yo no estoy en ellos. Y sin embargo, todo lo creado no descansa en mí. He ahí mi opulencia mística. Aunque yo soy el que mantiene a todas estas entidades vivientes, y aunque estoy en todas partes, yo no soy parte de esta manifestación cósmica. Ok. En el significado, Prabhupada se enfoca en ese mismo punto de ser iguales y al mismo tiempo diferentes de Dios. Y comienza hablando de la simultaneidad de la persona y lo impersonal de Dios. Ayer en la tarde hablamos de esto, de cómo a veces se tiene la idea de que Dios nada más es una luz o una energía o eso, ¿no? Una luz, y que no puede tener personalidad Dios, ¿no? Porque si tuviera personalidad estaría limitado, ¿no? A veces esa idea, porque es aquí en el mundo material es donde existen las personalidades, pero en el mundo espiritual no hay formas, no hay... Ese es el razonamiento impersonal, de que en el mundo espiritual no hay formas, no hay nombres, no hay actividades, porque el mundo espiritual es todo lo contrario del mundo material, ¿no? Son antagónicos, ¿no? Y si en el mundo material hay colores, hay sonidos, hay nombres, hay formas, hay personalidades, eso querría decir que en el mundo espiritual, si es lo antagónico, todo esto se acaba, ¿no? Sin embargo, Prabhupada inicia su significado diciendo que, ok, el concepto impersonal de Dios en un sentido está bien, pero es que al mismo tiempo hay un concepto personal de Dios, ¿no? Esa capacidad de manifestar los dos aspectos forma parte de la naturaleza de Dios. Y ayer explicábamos cómo el todo supremo, dentro del todo supremo existe todo, y si yo tengo una experiencia en este plano material, tengo experiencias de ciertos conceptos, esos conceptos, aunque sean absurdos, todos los conceptos que yo pueda imaginarme en mi cabeza tienen que existir en el todo, ¿no? Porque si el todo es el todo completo y yo soy una parte chiquita, pequeñísima del todo, mi capacidad de pensar, piensa en pequeños conceptos, todos los diminutos conceptos que pueden entrar en mi cabeza, pues tienen que estar incluidos en el todo, ¿no? No podría el todo supremo, no podría carecer de algo, de nada, porque por eso es el todo, ¿no? Y pensar que Dios no tiene personalidad, Dios no tiene un aspecto personal, pues simplemente es quitarle al todo supremo, quitarle un atributo, y por lo tanto deja de ser el todo supremo cuando yo le quito la personalidad, ¿no? Al mismo tiempo, es todo, es personal y también es impersonal. Es una luz, es una energía, por supuesto que sí, pero esa energía emana de la personalidad de Dios, no la personalidad suprema, ¿no? Y ese es el primer punto que Prabhupada aborda en el significado, ¿no? En algunas ocasiones, y hace un par de días hablamos de esto, como algunas concepciones de Dios
presentan que sí, que ese reino espiritual es tan complejo que no lo podemos dimensionar en nuestra cabeza. Es tan complejo que no podemos imaginarlo ni siquiera. Porque ¿quiénes somos nosotros? Y en un sentido, este razonamiento tiene sentido, ¿no? Es válido, ¿no? Porque así es, si yo soy tan diminuto, ¿cómo puedo dimensionar y meter en mi cabeza todo el concepto espiritual, en la realidad espiritual? Y basados o siguiendo esa línea de pensamiento, a veces se concluye, o algunas personas concluyen que sí, que el todo supremo o el mundo espiritual donde existe el todo supremo no se puede describir en palabras. Así que por lo tanto nadie puede describir qué hay en el mundo espiritual, porque somos muy diminutos. Y lo cierto es que el todo supremo es al mismo tiempo complejidad y también simplicidad. Porque si el todo supremo no fuera simple, estaríamos quitándole otro atributo al todo supremo. El todo supremo es complejo al mismo tiempo que es simple. Y pensar que el mundo espiritual solamente es complejo y quitarle la simpleza al mundo espiritual, de vuelta, sería otra limitación de todo. Y esto es a lo que hace algunos días también hablábamos del concepto de Manyate, ¿cómo era? Vale, me olvidé ahora del concepto en sánscrito, ¿cómo es el nombre en sánscrito? Pero es que pensar que todos mis paradigmas, medir el mundo a través de mis paradigmas. Como yo no alcanzo a comprender lo que hay en el mundo espiritual, entonces concluyo que nadie, no es posible. Las descripciones del mundo espiritual que tienen estos libros, cuando el Bhagavatam se para así abiertamente y se posiciona frente a alguien y dice, sí, la suprema verdad absoluta es una persona y se llama Krishna, y también le dicen Govinda y en realidad tiene nombres ilimitados, y esa suprema verdad absoluta que es tanto energía como persona, cuando actúa como persona actúa como un niño, y esa suprema verdad absoluta actúa como un niño en el mundo espiritual, pero al mismo tiempo simultáneamente tiene ilimitadas personalidades. Ese mismo niño llamado Govinda, Krishna, emana de sí mismo ilimitadas personalidades, y estas otras personalidades ya no actúan como ese niño Krishna, sino que todas las ilimitadas personalidades que emanan de él actúan como diferentes personalidades de Dios. Y es así que en el mundo espiritual, llegados al mundo espiritual o entrando al mundo espiritual, que es de donde vinimos, nos encontramos que Dios, la suprema personalidad de Dios, tiene ilimitadas formas, ilimitados planetas, en donde cada planeta del mundo espiritual está habitado y está gobernado, podemos decir, regido por una personalidad de Dios en particular. Estoy tratando de describir y presentar cuál es la descripción del mundo espiritual que presenta el Bhagavatam. Ni siquiera los Vedas hablan de esto, como lo dijimos hace un par de días. Los Vedas no hablan de todo esto. No es una concepción hindú del mundo espiritual, como ayer también lo hablábamos, sino es la ciencia espiritual presentada en el Bhagavatam. Podríamos indicarle al Señor que se puede iniciar con el más lejano afuera, por favor. Gracias. Así que esa descripción del mundo espiritual, y en ese mundo espiritual, llegados al mundo espiritual, hay un planeta específico en donde reside eternamente, reside el Señor Ramachandra. Recordamos que en las tardes estamos recibiendo las charlas de Ramachandra, los relatos. Y hay un planeta específico en donde Ramachandra reside allí, y todas aquellas personas, todas aquellas almas quienes tienen una relación con ese aspecto de Dios en particular, con la personalidad de Dios denominada Ramachandra, van eternamente a convivir y a prestar servicio eterno a esa personalidad de Dios, Ramachandra.
Y Ramachandra es una de las infinitas personalidades de Dios. Luego encontramos a ¿qué otra personalidad de Dios? Nrisimha Deva, Nrisimha, que es esa forma de Dios, mitad león y mitad ser humano. Y de vuelta alguien aquí vendría y diría, bueno, después vamos a mencionar esto, pero mitad hombre y mitad león, Nrisimha Deva. Y otro de los planetas dentro del mundo espiritual, un planeta específico, está regido por Nrisimha Deva. Y todas aquellas personas quienes desarrollan una devoción y desarrollan una relación con Nrisimha Deva y un gusto por servirlo a él específicamente, van directamente a este planeta para eternamente tener la asociación, la compañía y prestar servicio a Dios en esa forma en particular. Y algunas otras personas, algunos otros devotos, quienes tienen una devoción por... ¿qué otra persona? Varahadeva. Leímos todas las encarnaciones aquí. Varahadeva, que apareció, Dambantari, que es todas estas encarnaciones, todas estas personalidades de Dios, algunas de ellas, aquí viene lo de Prabhava, ¿recuerdas que hablábamos Prabhava y Vaibhava? Prabhava. Todas estas diferentes personalidades de Dios, dijimos que Swayam Krishna es la suprema personalidad de Dios. El Bhagavatam dice que Ete Chamsa Kalo Punsa Krishnas tu Bhagavan Swayam, que Krishna es la suprema verdad absoluta y de él se expanden muchas personalidades de Dios. Ya expandidas todas estas diferentes personalidades de Dios, algunas de ellas descienden al mundo material para hacer un tipo como de publicidad, digamos, del mundo espiritual. Es así como cuando, vamos a decir, cuando tenemos Disney, ¿cómo cuál? Tipo de estilo un merchandising. Sí, exactamente, como un tipo de marketing. Ajá. Así como el Disney, esto está Disney o Disney en Estados Unidos. Entonces, para darle publicidad al asunto y para que la gente quiera ir allá, pues entonces sacan a su Mickey Mouse como una, ¿cómo se dice esta palabra? Como un disfraz de Mickey Mouse, como un disfraz, ¿no? Entonces el niño se puede sacar una foto con él y todo lo demás para que la persona desee y se le crea, se le manifieste a la persona el deseo de ir allá, ¿no? O como cuando hay una película, el estreno de Avengers, entonces sale en algunas, ¿cómo se llama? En el cine mismo, puede ser. Todavía la película no se ha estrenado, pero vas al cine a ver otra película y aparecen ahí los carteles en 3D, por ejemplo, y ahí te puedes sacar una foto ahí. Hay un cartón que tiene un agujero para que pongas tu cara allí y que te saquen una foto. Y todo esto es el mismo patrón que siguen las encarnaciones de Dios, que son diferentes personalidades de Dios, que son emanaciones de Krishna. Estas personalidades de Dios se expanden y son ilimitadas, se expanden una en cada planeta del mundo espiritual y algunas de ellas, de estas expansiones de Dios, algunas de ellas entran al mundo material para hacer esa misma publicidad que hace Mickey Mouse para que la gente vaya a Disney y la misma publicidad. Y eso se experimentan en diferentes culturas también. No solamente estamos hablando de las encarnaciones que aparecen en el Bhagavatam, sino este acto de publicitario de parte de Dios. Eso es eternamente, en toda la sociedad humana, en todas las culturas y todas las diferentes culturas y sociedades comprenden y conciben una forma de Dios en particular, con un nombre en particular, con un cierto ritual de acercarse a Dios en particular, y aquellas almas que se limpian lo suficiente van al mundo espiritual para relacionarse con esa deidad en particular a la cual ellos sirven, ¿no? Reconociendo que todas esas diferentes manifestaciones de Dios son esas diferentes personalidades de Dios, ¿no? Todo esto es una descripción del mundo espiritual presentado en el Bhagavatam, ¿no?
presentado en la teología Vaishnava. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Porque dentro de la concepción espiritual podemos encontrar dos grandes caminos o dos grandes escuelas, podemos decir. Una de ellas dice que sí, que el mundo espiritual existe, pero que no tiene formas, no hay nombres, no hay figuras, no hay colores, no hay nada. Solamente es una luz eterna y una energía eterna. Y la otra concepción, que es la concepción Vaishnava, y no solo Vaishnava, pero hay otras formas personalistas de Dios que afirman que sí, que en el mundo espiritual hay intercambio afectivo, amoroso, y la concepción Vaishnava va un poco más profundo y da detalles, todos los detalles que querramos saber del mundo espiritual están ahí. Maxi. Lo que se me ocurre ahora es que tal vez esa luz que las personas pueden ver al momento de la muerte y que tal vez la iglesia es la muerte del ego falso, de la personalidad material y de esa entidad que ha tenido millones de madres y miles de cientos de padres y de experiencias de vida. Y ve la luz tal vez del Brahman, eso quiere decir. De Dios, que era su capacidad, ¿verdad? Digamos que se incorpora a su verdadero ser, su verdadero alma. Puede ser, es un interesante razonamiento. Voy a explicarlo aquí. Maxi dice que es un razonamiento que él tiene como cuando una persona está a punto de morir o muere, y ese fenómeno de que alguien ve la luz y regresa, ¿no? Así es, ¿no? Alguien ve cierta luz al final del túnel, no sé si al final del túnel, pero ve la luz, ¿no? Entonces podría ser, dice Maxi, como podría ser que ese alma que ha estado engañada durante tanto tiempo en este mundo material alcanza en ese momento, alcanza a ver esa luz espiritual, ¿no? Y la ve ahí de fondo, aunque en algunas ocasiones tiene que volver, ¿no? al juego del mundo material. Y sí, es posible que se trate del Brahman impersonal. Indira, hace unos días con Indira hablábamos de esto, de cómo el Brahman impersonal es esa luz que alumbra por todos lados. Y que de hecho las escrituras definen que ese Brahman impersonal es lo que hace brillar al sol, o sea, los rayos mismos del sol, los que hacen posible toda la... Sabemos que el sol está en una distancia y más bien la Tierra está a una distancia del sol que es así tan precisa, tan milimétrica, que un poco más alejado estaríamos congelados y un poco más cerca estaríamos achicharrados, ¿no? Así que, según se describe en las escrituras Vaishnavas, o más bien en las escrituras védicas, que ese sol, en realidad los rayos del sol son los rayos del Brahman impersonal. Y es por esa razón que no podemos verlo durante tanto tiempo, pues simplemente no se puede verlo durante tanto tiempo. Ahora, toda esta descripción que mencionaba tiene también otra razón por la cual lo estoy mencionando, y es que aquellas personas quienes se acercan, digamos, porque ya dijimos que Dios está en todo y que al mismo tiempo Él está afuera, intentamos hablar un poco de esa descripción que aporta el Bhagavatam de Dios, un aspecto mínimo de las personalidades de Dios y cómo esto ocurre. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona se encuentra y se topa con esta misma realidad, pero en su corazón no hay el concepto de Dios? ¿Cómo puedo decirlo? Vamos a ver. Supongamos el siguiente caso hipotético en donde un niño que creció y estudió y se volvió un médico forense y todo lo demás, pero curiosamente él al momento de nacer tenía a su hermano, pero su hermano por alguna razón fueron separados y nunca conoció a su hermano, pero supo que tenía a su hermano. Y por algún arreglo del destino está haciendo sus labores como forense y está, ¿cómo se dice? Haciendo un estudio de la muerte, una autopsia, ¿no?
está haciendo una autopsia de un cadáver que curiosamente es su hermano, pero él no lo sabe, ¿no? Entonces, él puede hacer todos los experimentos y todas las observaciones y todos los procedimientos a ese cadáver ahí tirado, y él encontrará ahí lo que generalmente se encuentran: piel y huesos y heridas de balas y como fuera que haya muerto su hermano. Pero en el médico no despertará el más mínimo emoción, el más mínimo sentimiento, porque es otro cadáver más, ¿no? Y encontrará, pues, no sé cuál es el procedimiento para hacer ese tipo de cosas, pero no sé si hacen supongo, que hacen la medida de la persona, cuál es la estatura, pues, no sé si hagan cuánto pesa el cadáver, no sé si todo eso lo hagan, pero todos sus datos él los escribe en su cuaderno, en su reporte, ¿no? Escribe todos los datos y podríamos preguntarle si sintió algo y él va a decir: no sentí nada, ¿no? Solamente es un cadáver que tenía aproximadamente tantos años, no sé si el tipo de sangre, como digo, no sé qué datos se analizan, pero él nos dará todo un reporte físico, ¿no? A pesar de que está tratando con su hermano, ¿no? Entonces, de manera similar, un tanto similar, y es curioso, posiblemente le resulte curioso el dato, el detalle, de que cada vez más pasa el tiempo y todos aquellos científicos quienes se dedican, por ejemplo, está todo el estudio de la física cuántica, que es algo completamente autorizado y es todo un área de la ciencia sorprendente y compleja, súper compleja, la física cuántica, ¿no? Y curiosamente, si ustedes se ponen a pensarlo, si nos ponemos a pensarlo, hoy en día que menciono lo de la ciencia porque Prabhupada hace una comparación también de cómo a través de la ciencia, dice Prabhupada, alguien puede lanzar un cohete al espacio y pensarse que, bueno, Dios no existe, pero nosotros nos enfocamos en desarrollar la ciencia, en avanzar, ¿no? Hoy por hoy se ve esa ruptura, esa división entre la ciencia y la fe, podríamos decir, o la religión. Mientras que hace algunos años atrás, un tiempo atrás, cientos de años atrás, era casi una misma cosa, ¿no? Que aquellos que eran filósofos, que eran al mismo tiempo científicos y que eran al mismo tiempo teólogos, ¿no? Porque se comprendía, al menos en la historia occidental, de esa antigua Grecia, que es de donde prácticamente procede todos nuestros paradigmas occidentales, todas las ramas del conocimiento en general proceden y tienen su influencia en Grecia. Y esos antiguos cerebros brillantes, antiguos griegos, por mencionar algunos, ellos concebían que la realidad tiene un aspecto espiritual, un aspecto metafísico y un aspecto físico, ¿no? Así que había un momento en donde se entendía que la ciencia no está peleada con la religión y iban juntas. Llegó el momento tal vez la cuestión es de que hasta que hoy en día la religión está separada de la ciencia, ¿no? Para no meternos tanto en la cosa de la historia, pero y la ciencia misma llegó un momento en el que dijo: Dios, el concepto de Dios, eso no tiene sentido porque no hay forma de explicar a Dios. O sea, es una de las premisas que, o sea, no hay forma ni de explicarlo ni de comprobarlo a Dios. Y solamente decir que Dios está más allá de nuestro alcance y de que es fantástico y de que es ilimitado y de que nos asombra con su belleza, esa no es prueba de que Dios existe. La ciencia argumenta eso, de que solamente decir que Dios está más allá de nuestro alcance y que es ilimitado y es hermoso, pues eso no es un discurso muy científico, ¿no? Así que no lo aprobamos. Volvamos ahora a la física cuántica. Cada vez más, y eso porque así funciona el diseño de Dios, ¿no? Entre más se intente tratar de comprender hacia profundidad la materia, curiosamente el discurso de la física cuántica es igual. La materia, mientras más nos adentramos en ella, en la cuántica, es ilimitada, es sorprendente, está más allá de nuestro alcance de los sentidos, es inimaginable. Y es curioso que el mismo discurso que la física cuántica mantiene hacia
la materia, cuando observa la materia, es eso, que es ilimitado, es sorprendente, es un mundo mágico, pues son las mismas definiciones que los creyentes tienen de Dios, ¿no? Porque están hablando de la misma cosa. Unos están analizando la materia, que es fantástica cuando la analizas, y otros están analizando al creador de la materia, tal como ¿cómo se llama? El forense que está analizando a su hermano, pero no se da cuenta que es su hermano. Así similarmente, mientras si hay alguien que se dedique seriamente a estudiar la materia, se va a encontrar con las mismas cualidades de Dios, que es fantástica la materia, cómo se comporta de manera impredecible, que está tan bien inteligentemente diseñada. Es la misma conclusión, ¿no? Y por alguna razón de la vida y del destino funciona que, a pesar de maravillarme yo como científico, digamos, o alguien como científico, maravillarse con las maravillas o con lo fenomenal de la materia, aún así no hay todavía el rechazo de decir, no, pero Dios no existe. O sea, prefiero quedarme con estudio de la materia, porque la materia, la física, es más interesante que Dios. Pero en fin de cuentas se está analizando la misma cosa. Krishna dice, yo estoy en la materia, al mismo tiempo no estoy allí. Yo estoy allí en cada átomo y es el mismo concepto que se menciona en Bhagavatam, que es lo que hace que, y será siempre así. Entre más, tal vez la física cuántica pueda, y seguramente lo hará, pueda ir a niveles más, si antes hasta un momento se pensaba que el átomo era la unidad indivisible más pequeña existente, llegó un momento en el que los mismos científicos dijeron, no, vamos a ir más profundo todavía, y nos metimos más y más y más, y eso puede ser ilimitadamente también. Así como puedes estudiar a Dios ilimitadamente a través del concepto de Dios como tal, pues se puede estudiar la materia ilimitadamente, porque Dios, al ser ilimitado, Él también está en la materia y la hace ilimitada, como Prabhupada decía aquí. Ustedes van a ver que... ¿Dónde decía esto Prabhupada? El Señor es la forma trascendental de la eternidad, del conocimiento y la belleza, como estamos hablando aquí de lo bello, de lo mágico del mundo cuántico. Pues Prabhupada está diciendo que el Señor es la fuente de la eternidad, del conocimiento y la belleza. Y por ende la creación de la energía del Señor parece ser también hermosa. Y aquellos que están fascinados, no solamente con la física cuántica, lo mismo pasa con las matemáticas, por ejemplo. Vamos y, bueno, no es tan fácil encontrarse con un matemático, así un genio de las matemáticas, pero podemos buscarlo en la red. Y la misma respuesta es, ¿no?, que las matemáticas son tan asombrosas, son mágicas, son profundas, son misteriosas, son todo, permean todo. Lo mismo ocurre con las matemáticas que con la física cuántica. Lo mismo ocurre con el cosmos, ¿no? Aquellos que estudian la astronomía dicen lo mismo, la misma conclusión, que cuando analizas el mundo exterior hay tantas cosas impredecibles, cosas que no te esperas, es un mundo mágico, todo un universo, que el mismo discurso. ¿Por qué razón? Porque se está analizando a Dios, ¿no? Solo que la persona en cuestión no necesariamente, y Dios, lo fantástico aquí es que Dios da esa libre decisión. O sea, como al mismo tiempo yo estoy allí pero no estoy, dice Krishna, Él regala algo conocido como el libre albedrío, de tal manera que puedo acercarme a Dios, maravillarme de la belleza de Dios, y al mismo tiempo no estar estudiando a Dios. Es fantástico, en el sentido de que
Por un lado, nadie puede escapar a Dios porque todos vivimos, como Krishna lo dijo en el capítulo que leímos, capítulo 9, textos 4 y 5, que todos los seres están dentro de mí, dice Krishna. Así que a donde sea que yo intente ir, ya sea físicamente a algún sitio o a cualquier rama del conocimiento a la cual yo me intente profundizar, nunca escaparé de Dios, ¿no? Porque Dios es el todo supremo, sigo estando dentro de Él. Lo interesante es que Dios siempre da esa libertad, ¿no? De que yo pueda ahondar y puedo ir a donde quiera, pero yo puedo imaginar que estoy lejos de Dios, puedo imaginar que estoy estudiando, yo soy un científico y aquí dejé a Dios, Dios allá no me hablen de Él porque yo me voy a centrar en lo mío. Pero lo cierto es que estás estudiando a Dios, no puedes escapar de Dios, ¿no? Y si el alma decide imaginar que cuando analiza números y analiza el cosmos y analiza la cuántica, si el alma decide imaginar que está estudiando algo separado de Dios, Dios dice, ok, está bien, adelante. Sarvasya Chahan Hridi Sanivisto. Texto 15 del capítulo 15. Sarvasya Chaham Hridi Sanivisto. Krishna dice a Arjuna, yo me encuentro en el corazón de todos, y de mí proceden el recuerdo, el conocimiento y el olvido. Si una persona decide, yo no quiero saber nada de Dios, déjenme a mí enfocarme en lo mío. Ok, Krishna dice, está bien, no te preocupes. Yo voy a hacer que de tu corazón se olvide el concepto de Dios. Y si esa persona se vuelve así, un estudioso de lo que sea, seguirá estudiando a Dios. Solo que sin el concepto de Dios. Es a Krishna quien están estudiando, pero no es a Krishna quien están estudiando. Están impactados con la belleza de Dios, pero al mismo tiempo no están impactados con la belleza de Dios. Y así como de Dios no podemos escapar, ¿no? En un sentido, para unos es una gran noticia, de que donde sea que vayamos, Dios está en todos lados, ¿no? No como eso, no solamente como un concepto teórico, sino que, con esto vamos terminando, como el proceso del servicio devocional, el proceso de Bhakti Yoga, nos regala un método mediante el cual puedo venir y llevar a la realidad vívida y la realidad certera aquellas frases que tienen que ver con Dios que solamente sean teóricas, como aquella frase de que Dios es amor, o aquella frase de que sí, de que Dios está en todo, lo que estamos diciendo ahora, o de que todo es Dios, pero nunca la filosofía Vaishnava nos lleva a la conclusión que Srila Prabhupada lo pone aquí diciendo que solo en una condición enferma la persona necia dice ser uno con el Señor y por eso es engañada por la energía ilusoria. En ningún momento, de hecho, la filosofía Vaishnava está puesta para cuidarnos, porque sería fácil decir, bueno, como Dios está en todo y como todo está en Dios, pues yo soy Dios también, que es un concepto, como aquí Prabhupada lo pone, un concepto enfermo de pensar que soy uno con Dios. Y el enfermo en el sentido de que es suicida, en el sentido de que la persona existe eternamente, el ser humano que tiene un alma y que el alma es en realidad lo que le da vida a lo que llamamos el ser humano, el concepto de ser humano, es porque el alma está allá adentro, ¿no? Y cuando el alma regresa a esos mundos espirituales o a ese mundo espiritual lleno de planetas espirituales, el alma sigue teniendo una individualidad, sigue teniendo una personalidad, solo que limpias, ¿no? Y cuando la persona, ya que ve que Dios está en todo y que por todos lados está Dios, en los átomos, en la naturaleza, en todos lados, entonces ella podría concluir que yo también soy Dios. Y es un concepto, filosóficamente hablando, es peligroso, porque la persona está olvidándose a sí misma, lo cual es completamente frustrante. Y eso. Y si yo tomo una hojita del árbol, por ejemplo, y yo se la presento a alguien
Si le pregunta a un niño qué es, un niño diría es una hoja de árbol de mango, ¿no? Pero aquí hay un árbol de mango a este lado. Pero si preguntamos a un experto, ¿en qué podríamos decir? Si preguntamos a un biólogo, supongamos, un biólogo podría darnos dos respuestas. ¿Qué es esto, una hoja de mango? Un biólogo podría darnos la respuesta de que sí, es una hoja de mango. O la otra respuesta es que eso que tienes en la mano es un compuesto de... Bueno, aquí en este campo yo estoy completamente en cero. ¿De qué puede estar compuesta una hoja? ¿De fibra? Fibra, una hoja de... Pues tiene sus fibras y tiene color, ¿cómo se llama? La clorofila, exactamente. El punto aquí es que nos podría dar una información técnica de la hojita de mango, ¿no? Esa hoja de mango está compuesta por átomos y clorofila y pigmentos y fibra y minerales, no sé si la hoja de mango es eso. Pero esa descripción detallada de la hoja de mango, a pesar de que hay fibra y hay pigmentos y hay clorofila y todo lo demás, no deja de ser una hoja de mango, ¿no? Así similarmente podríamos decir, bueno, el sol, sí, el sol lo que es nitrógeno, oxígeno y los componentes del sol. Pero si hablamos de los componentes del sol, eso no quita la realidad de que sea el sol. Tal como la hoja de mango podríamos desglosarla, pero sigue siendo una hoja de mango. Similarmente podríamos hacer un estudio del mundo y decir, no, la vida es solamente sangre y glóbulos rojos y blancos y arterias y venas trayendo y llevando sangre y el corazón bombeando. Y el hecho de que yo dé una descripción detallada del funcionamiento del cuerpo no quiere decir que como doy esa descripción, eso quiere decir que el alma no existe, porque ya expliqué cómo funciona el cuerpo, ¿no? Pero o sea, hay una realidad espiritual. A pesar de que me explicaste cómo está compuesta una hoja de mango, sigue siendo una hoja de mango. Y a pesar de que se explique cómo funciona un ser humano, al mismo tiempo un ser humano pues es un sirviente de Dios. Sigue siendo un sirviente de Dios, sigue siendo un alma espiritual, un ser espiritual. A pesar de que nos volvamos expertos en todo tipo de conocimiento material y tratar de reducir la explicación del mundo solamente con química y explicar la vida a través de respuestas químicas no es posible. Explicar la vida a través de respuestas geológicas no es posible. Explicar la vida a través de respuestas cuánticas no es posible, porque la vida tiene un aspecto que es espiritual. Y a pesar de que conozca 1.000.000 de detalles físicos, biológicos, químicos, históricos de mí, si yo no conozco la visión entera de que soy un ser espiritual, entonces estaré a la mitad. Así como de vuelta yo puedo conocer todos los componentes químicos y biológicos de la hojita de mango, pero en fin de cuentas la hoja de mango sigue siendo una hoja de mango como ente. Y tratar de resolver mi vida solamente con respuestas químicas, biológicas, históricas, sociológicas, eso es la mitad del asunto. La otra mitad es ver el plano grande y comprender que en fin de cuentas somos eso. Entidades vivientes, espirituales, por naturaleza, nunca iguales a Dios, siempre partes integrales de Dios. Y vamos a leer un par de comentarios porque nos llegamos al tiempo. La verdad es que hoy estuve atento al tiempo. La canción de Radha Madhava de Bhaktivinoda Thakur, Srila Prabhupada, le gustaba mucho. Lo cantaba siempre antes de dar clases. Esta canción es un cuadro de Vrindavan. Exactamente. En realidad todas esas canciones devocionales tienen, siempre y cuando se cantan de la manera como es debida, como el Bhagavatam dice, ustedes recuerdan, los mensajes trascendentales y las canciones trascendentales también tienen su potencia siempre y cuando se escuchan y se cantan como es debido. Déjenme si encuentro el mantra. Aquí está.
Sri Krishna, la personalidad de Dios, limpia el deseo del disfrute material del devoto que escucha sus mensajes. Esos mensajes son virtuosos en sí mismos, o sea, las canciones, como en este caso la canción de Jaya Radha Madhava, son virtuosas en sí mismos cuando se cantan y se escuchan como es debido. O sea que se vuelve potente en sí la canción cuando es cantada y es escuchada apropiadamente. Si no, como ayer dijimos, o no fue ayer, si no, como Prabhupada dice, es solamente una actividad material que no reporta ningún beneficio espiritual. Así que sí, Jaya Radha Madhava es una descripción de Krishna, de esa suprema persona de Krishna en sus actividades más confidenciales, más íntimas, y es una canción de verdad que muy bonita. Rosaura, yo tengo apego por el señor Nrisimha, pero también como con Brindavan. ¿Qué pasará cuando me encuentre allá? Seguro el señor me mande una temporada a danzar alrededor de Brindavan y otro tiempo con Nrisimha. Sí. Sí, bueno. Se espera que con el paso del tiempo, si seguimos apropiadamente, hay otro mantra del Bhagavatam que dice Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitam Yana Yanayati Asuvairagyam Yananchayat Ahaitukam. Y es que si uno se mantiene sirviendo apropiadamente a Krishna, uno obtiene conocimiento sin causa. ¿Dónde está este texto? Dharmasyasya Prantapa Karmangiriya, texto 17. Susrusyo Srimbatam Nastaprayesh. ¿Dónde está ese verso, Krishna? Es el texto 6, no me acuerdo. Aquí está, texto 7. Por prestarle servicio devocional a la personalidad de Dios, uno adquiere de inmediato conocimiento sin causa. Así que si uno sigue en la senda, llegará el momento en el que cuál es mi sitio en el mundo espiritual, ya no habrá duda. ¿Será que soy de aquí? ¿Será que soy de allá? Sino que es una certeza. Y posiblemente haya un sitio en donde esas dos razas estén ahí un poco mezcladas, ¿no? Pero ya es una certeza. No es que uno está como dudando, que es natural que no. Por supuesto que al principio es un tema que está un poco lejos del principio, ¿no? Pero en su momento todo eso quedará claro en el corazón del devoto y sabe bien a dónde se dirige. Lo va con el Señor. Hay últimos dos comentarios. Luisa, o Madre Amrita Ganga. Al estar en el mundo espiritual, al ver que todo es Dios, uno piensa que es Dios. Por la envidia a él es por esa razón que las almas caen nuevamente al mundo material. No tanto por la envidia. Bueno, vamos a ver. Esa pregunta pues siempre ha causado mucho interés y surge siempre esta pregunta: ¿por qué razón vinimos? Ahora, las respuestas y las descripciones que yo he leído y que he escuchado me llevan a concluir que hay de diferentes acharyas, no hay la respuesta a esa pregunta. Hay un par de respuestas que calzan con esta pregunta. Y una de estas respuestas es que el alma no es que tuvo envidia en sí, de decir, allá está Krishna, yo lo envidio y no quiero saber nada de él. Una de las respuestas que a veces se da a esta pregunta es que el alma en cierto momento tuvo la inquietud de experimentar, de darse cuenta de qué significa el mundo material. Y por un tema de curiosidad, porque el alma es conocimiento, por una cuestión de una ligera curiosidad, el alma decidió y le surgió en ella la curiosidad de querer saber qué es este plano material. Entonces Krishna le dice, ok, esto es el plano material. Para en su momento el alma aprende a que el plano material no es su verdadera casa y el alma regresa a su hogar original. Y una vez regresada al hogar original, es como si nunca estuvimos fuera del plano espiritual.
porque son chispazos, nada más un vistazo del mundo material lo que obtenemos, pero en ese vistazo nos parece una eternidad. Esa es una de las respuestas que he escuchado de diferentes devotos con autoridad suficiente para hablar del tema, que es distinto así a la otra respuesta de que el alma tuvo envidia de Dios y que lo rechazó por completo, que al menos para mí y para, como digo, algunos devotos a quienes sigo y a quienes escucho, no es tan lógico el asunto de que el alma tuvo ese rechazo de Dios, si Dios es lo más bello que existe, ¿no? Sin embargo, algunos acharyas explican así, que el alma tuvo una envidia. Sin embargo, partiendo de la posición amorosa de Dios, es que Dios dijo, ok, ¿quieres ver de qué se trata? Aquí está. Y le presta todas las condiciones para que el alma vea de qué se trata y luego la trae de regreso. Eso es lo que podemos decir. Sin embargo, esta es una de las preguntas, no sé si sea la única, al menos personalmente, en mi estudio de las escrituras Vaishnavas, es hasta ahora la única pregunta que encuentro que tiene dos respuestas y que Prabhupada mismo no daba mucha atención a responder esta pregunta de por qué vinimos al mundo material. Que queda ahí un poco en el aire todavía la respuesta. Con todo lo demás, todas las demás respuestas para mí calzan bien y son lógicas y son muy acordes. Esta respuesta, esa pregunta que ha sido eterna, es la única que yo he encontrado que tiene ahí su... María Lucero dice, Hare Krishna, ¿podríamos pensar que somos Dios en miniatura con ciertas capacidades dadas por la divinidad para desenvolvernos e interactuar en este mundo y como fase final encontrar a Dios dentro de nosotros y volver a Él autorrealizado? Hasta allí, tal cual, así mismo, María Lucero. Así es como lo describe la tradición Vaishnava, que somos idénticos en calidad, pero no en cantidad. Tenemos todas las cualidades de Dios, pero en una cantidad diminuta. O sea, la capacidad creativa, la capacidad para manifestar cosas, todas las capacidades de Dios las tenemos, pero en diminuto. Y es ahí que somos idénticos a Dios, solo que en diminuto, en muy miniatura. Porque fuimos creados a su imagen y somos como una pequeña expansión de Él. Bueno, esto creo que es una pregunta. Sí, somos tal cual una pequeña expansión de Dios. Y sí, debemos tener la humildad de sentir su divinidad al verlo como un ser supremo en nosotros, porque somos parte de esto. Pero Él es el ser supremo, sí. Así es. Vamos a parar hasta ahí. Hoy nos pasamos más de la cuenta. Jacqueline, saludos. Sí, debemos tener esa... No debemos tener humildad. Es buena la humildad, por supuesto, ¿no? Pero como ayer leíamos, si yo me informo suficientemente de quién es Dios y qué es Dios, naturalmente voy a tener humildad, ¿no? Es como decíamos la vez pasada, si voy por ahí en la calle caminando y voy con mi celular y me choco en el hombro con alguien y no me doy cuenta quién era, entonces me regreso para hacer el pleito con la persona, pero me doy cuenta que es un grandulón, musculoso. Cuando yo me doy cuenta de quién es la persona, naturalmente me voy a poner humilde y sumiso y le digo, no, discúlpeme, no lo dañé, ¿está bien? Vámonos. Cuando me doy cuenta de la grandeza de la otra persona, naturalmente me pongo humilde. Así que dentro del sistema Vaishnava se nos pide, sí, que cultivemos el concepto de la bondad y tal, de la humildad, y que vayamos tratando de actuar de manera acorde, pero la humildad también es un reflejo y un resultado de conocer a Dios, de conocer a grandes personalidades y conocerlo a Dios, y eso será de manera natural que se manifiesta esa humildad, porque Dios es grande. Vamos a detenernos hasta allí, porque el tiempo llegó. Ok, hoy tenemos viernes. Mañana sábado a las 4 de la tarde habrá esta celebración importante. Algunos discípulos de Prabhupada hablarán acerca de
ese acontecimiento que es la fundación de ISKCON, y será un evento bastante agradable, bastante especial. 4 de la tarde mañana. Y el domingo en la mañana habrá una clase de Bhagavatam, como de costumbre, hablada por su santidad Bhaktisundar Maharaj, para que ustedes también estén atentos, estén sabidos. Nos vemos, y esta tarde hay Kirtan de 7 a 8. Nos vemos mañana. Hare Krishna, que pasen un feliz viernes.